la palabra de Dios, mis hermanos. Y quisiera hablarles un poco respecto a precisamente lo que es la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios. La Biblia me cuenta que en una ocasión los discípulos junto con Jesús estaban en una barca en medio de una tempestad. La barca tenía problemas para mantenerse a flote y los discípulos estaban preocupados mientras Jesús estaba dormido. Cuando por sus medios intentaron mantener la barca a flote y no pudieron, van con Cristo, así dice su palabra, a despertarle y le dice, no, ves que estamos hundiéndonos, que perecemos. Jesús se levanta y habla al mar, habla al viento, habla a la tempestad y le dice, calla, enmudece. Y en ese momento el embravecido mar y el viento tempestuoso se detiene. Los discípulos se quedan sorprendidos, que expresan y así se dicen uno al otro, ¿quién es él que aún los vientos y el mar le obedecen? Y es que la palabra de Dios es tan fuerte y tan poderosa que la naturaleza se somete a él. Pero no solamente la naturaleza. La palabra de Dios me enseña que la palabra de Dios tiene una autoridad extraordinaria y lo lindo es que ha llegado hasta tu vida. La podemos tener en nuestros hogares, la podemos tener en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Si me acompañas por favor a Mateo, capítulo 8, verso 16. Mateo, capítulo 8, verso 16. La Biblia me enseña que en esta ocasión Jesús había entrado a la casa de Pedro y allí estaba su suegra enferma. Jesús la sanó y su suegra empezó a servir a Cristo. Pero menciona más adelante, ¿lo tienes? Mateo capítulo 8, verso 16. Dice su palabra, cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Trata de ver este panorama, digo, cualquiera lo podría ver como casi historia de terror. No pudieron haber traído los endemoniados en la mañana con el sol, los pajaritos cantando. No, ya en la noche, oscuro y no había luz mercurial como en la actualidad, traían personas que tenían conflictos de demonios. Ahora, cuando nosotros hablamos de endemoniados, rápido nos vienen escenas de películas de terror, ¿no? Pero la Biblia me enseña que tenían necesidad, son personas que tienen necesidad de Jesús. Ahora, cuando hablamos de un endemoniado, según el diccionario, se supone que es una persona que está poseída, que está gobernada por un demonio. Pero un demonio también se entiende que es un espíritu que representa o encarna lo que es el mal. Entonces, juntando estas dos definiciones, habían personas que estaban gobernadas por espíritus que representaban el mal. Uno puede ver a personas que rápido puede decir está endemoniado por su comportamiento, por su falta de sensatez, a lo mejor por su manera de actuar, de caminar, pero creo que va más allá que solamente un aspecto un poco o mucho desalineado. Creo que una persona endemoniada, una persona que es gobernada por un espíritu que representa el mal, no precisamente tiene que ser alguien como si lo interpretáramos como alguien loco o alguien que no tiene acuerdo en sus pensamientos. También son personas que son atadas por el mal. Hablemos de mentiras. ¿Mentir es bueno o es malo? Pero si una persona no puede dejar de mentir, entonces está atada hacia algo que está mal. Si una persona no puede dejar de pelear, si una persona no puede dejar de tomar alcohol o de fumar o de drogarse o de fornicar o de adulterar, están atados por algo que representa lo malo. Entonces entiendo que todas estas personas de alguna manera también puede considerarse como
endemoniados. En el momento en el que nosotros nos molestamos mucho y damos lugar, dice la Biblia, a la ira, damos lugar al diablo, ya no es el Espíritu de Dios quien nos gobierna. Porque cuando estás molesto no traes bendición. Las personas que hablan contigo no se sienten en paz. No sé. Ya me imagino una persona que viene molesta no sé, del tráfico, enojado porque, no sé, le chocaron o le hicieron pasar un mal rato. Y llega a casa, va a hacer sentir a su esposa, ¡ay, ya llegó mi esposo! Va a sentir a sus hijos, ¡ya llegó papá! No, rápido así como que vámonos de aquí porque anda de malas, porque trae un problema, porque está emanando de él un conflicto. Y lo que hable, lo que haga, lo que actúe, está trayendo un problema. Entonces, ¿quién está gobernando? ¿El Espíritu de Dios? ¿El Espíritu de amor, de paz, de gozo? ¿O un espíritu que encarna lo malo? Si es así, entonces también está endemoniado. Lo interesante con esto es que trajeron a Jesucristo personas que estaban atadas por demonios. Pero, digo, eso no es sorpresa. Porque donde sea puedes encontrar personas atadas por el pecado. Lo sorprendente, así como, digo, no es sorpresa tampoco como que el mar se ponga bravo en medio de una tormenta o que un barco se pueda hundir en medio de una tormenta. Lo sorprendente es lo que hace la palabra de Dios. En el verso 16 expresa, con la palabra, en la segunda parte, con la palabra echó fuera a los demonios. La palabra de Cristo echó fuera a los demonios. El poder de esa palabra. Entonces entiendo que el mal que pueda haber en mí, el mal que pueda haber en mí, el mal que pueda haber en ti, es echado fuera por la palabra de Cristo. Es echado fuera por la palabra de Dios. Y a esto es a lo que yo me quiero centrar. Vamos a orar unos momentos. Padre Santo, te doy muchas gracias, Señor, porque nos permites estar aquí. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Gracias, Padre Santo, por la palabra que ahora vas a hablar a nuestras vidas. Te ruego, Dios, que quites toda oposición, que podamos recibir tu palabra, Padre Santo, que podamos entenderla, que sea tu Espíritu quien hable. Poderoso Dios, lleva esa palabra a lo profundo de nuestro ser, que entre por nuestros oídos, pase por nuestros pensamientos y se quede sembrada en nuestros corazones. Que produzca ese fruto, Padre Santo, más allá de este lugar. Padre eterno, gracias por lo que tú vas a hacer, Señor, en la vida de mis hermanos al escuchar esta palabra y por lo que tú vas a hacer, Padre Santo, en la vida de aquellas personas, Padre Santo, a los cuales llegará también esta palabra por medio de los hermanos que están en este momento escuchándola. Padre Santo, envía tu Espíritu, Señor, que llegue y toque nuestros corazones. A ti, Señor, sea toda la gloria. Es tu templo, Padre Santo. Este es tu tiempo, Padre eterno. Es tu pueblo, soy tu siervo. Es tu palabra. Envía tu Espíritu, Señor. Haz tu obra. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. El mal que hay en ti, el mal que hay en mí, puede ser echado fuera por la palabra de Dios. Las cualidades de la palabra de Dios tienen muchas cualidades bastante poderosas y fuertes que tienen autoridad sobre áreas físicas que nosotros consideramos como naturales, pero también sobre áreas espirituales que para nosotros son sobrenaturales, pero en general todo es natural. Si Dios lo hace, es natural, aunque para nosotros nos sorprenda, es normal, porque así lo estableció Dios. Pero quiero hablar de 3 cualidades poderosas que la palabra de Dios tiene con el fin de que tú recibas esa palabra, de que tú te apasiones con esa palabra, de que tú permitas que esa palabra te gobierne, porque es la palabra de Dios la que nos puede convertir, transformar y renovar, la que echa fuera al mal que pueda haber en mi vida, la que echa fuera al mal que pueda haber en mi hogar, la que echa fuera al mal que pueda haber en mis hijos, en mi economía, en mi salud, en mi cuerpo. Una de las cualidades que la palabra de Dios tiene es que la palabra de Dios es creadora. ¿Qué es? Si estás poniendo atención. Una de las cualidades es que la palabra de Dios es creadora. Acompáñame a Salmos capítulo 33, verso 6.
¿Lo tienes? Salmos 33, verso 6. Dice su palabra: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Lo vuelvo a decir: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos, de los cielos, fueron hechos por el aliento de su boca. En otras palabras, si hay algo bueno en ti, fue hecho por la palabra de Dios. Uno podría decir: es que me lo formaron mis papás, es que yo entendí, es que en la escuela, es que en la televisión, es que los amigos. Si hay algo bueno en ti, fue gracias a la palabra de Dios, porque la Biblia me enseña que ella es la que crea. Pero también me enseña que si falta algo bueno en ti, la palabra de Dios lo puede crear. Es probable que a tu concepto puedas decir: soy buena persona, solo que cuando me enojo, exploto. Ok, esa área de oportunidad, esa línea donde tú puedes modificarla. Bueno, aún falta que se crea eso, que se cree ese buen carácter, que se cree esa persona. Dios lo puede crear. Dios lo puede crear. Ahora, la palabra de Dios es el elemento que constituye la armonía en el universo. Esto está extraordinario, extraordinario definitivamente. En Hebreos capítulo 11, verso 3. Hebreos capítulo 11, verso 3. Dice su palabra que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El universo fue constituido por la palabra de Dios. Te explico. Constituir se supone o se significa que es ser las partes o elementos de cierta cosa. Se puede entender que todo lo que hace que pueda yo decir esto es universo, todas estas partes individuales unidas constituyen lo que es universo. Bien, todas estas partes vienen siendo realmente palabra de Dios. Las leyes, las limitaciones, las reglas, todo lo que existe, en otras palabras, es la partícula inicial de todo, la palabra de Dios. Yo quiero que lleguen bendiciones a mi vida. Bien, el inicio, la partícula inicial debiera ser la palabra de Dios. El detonante de todo esto. Si yo no tengo palabra de Dios, entonces no tengo los bloquecitos para poder empezar a construir lo que es una bendición, lo que es paz, lo que es amor, lo que es armonía, lo que es perdón. Pero si yo tengo lo que es la palabra de Dios, entonces tengo lo necesario, los bloquecitos necesarios para poder construir una vida agradable, una vida linda, una vida llena y próspera. ¿Tienes la palabra de Dios? Tienes lo necesario para tener una vida plena. ¿Te falta la palabra de Dios? Pues te falta la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que debería de hacer yo para tener esa vida completa? Buscar ese elemento principal. Imaginen que hago un pastel de chocolate sin chocolate, o sin harina. O imaginen que hago una agua de limón, pero sin agua, o sin limones. No puedo yo tener el resultado de algo si no tengo primero los ingredientes de lo que yo estoy buscando. Y el ingrediente primordial, según la Biblia me enseña, que el universo fue construido
por la palabra de Dios. Todo el universo está lleno de su presencia. Por ello, la palabra de Dios tiene gobierno, tiene autoridad, tiene dominio, se puede emplear en la naturaleza. Porque la naturaleza es parte del universo que está hecha de palabra de Dios. La palabra de Dios se puede utilizar en nuestra vida. Porque nuestra vida es parte del universo y somos hechos con palabra de Dios. La palabra de Dios se puede utilizar en el área espiritual. Porque la palabra de Dios tiene ese dominio en todas nuestras áreas. Ahora, la palabra de Dios es la que crea. Y específicamente de aquí parte todo. Todo lo que tú anheles, desees, todo lo que el proyecto es posible gracias a esa creación. Si hablamos de creación, uno podría, imaginen la escena, ¿no? Alguien sentado con Dios al lado diciendo: Dios, antes de que exista la tierra, diciendo: voy a crear la tierra. Y un ángel diciendo: ¿qué es eso? Tú no lo sabes porque todavía no existe. Y en ella voy a poner animales. ¿Qué son esos? Y voy a poner a un hombre. ¿Pero eso qué es? Oh, cuando lo veas lo vas a entender. Pero ¿cómo va a ser? Pues va a ser de X dimensiones, pero eso es demasiado grande o es demasiado pequeño. No sé a qué escala estemos con respecto a lo creado por Dios, pero lo que quiero decir es que para una persona podría ser imposible. Decir, pero ¿cómo le vas a hacer? ¿De dónde vas a sacar el agua? ¿De dónde vas a sacar el polvo? ¿De dónde vas a sacar las nubes? ¿De dónde vas a sacar los colores? ¿De dónde vas a sacar los sabores? ¿De dónde vas a sacar los aromas? Es imposible. Pero cuando Dios lo habla, sucede. Y para mí podría ser imposible a lo mejor tener un buen sueldo. Quizás para mí podría ser imposible a lo mejor tener una buena familia. Quizás para mí podría ser imposible tener una buena salud. Pero si Dios lo habla, es posible. Porque Él crea. Y aún lo imposible es porque Él lo crea. Yo puedo decir que es posible o que no basándome en mis capacidades, pero basándonos en las capacidades de Dios. La Biblia me enseña en Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos capítulo 10, verso 17. Así que, ¿sí lo tienes, mi hermano? Romanos 10, verso 17. Así que la fe es por el oír. ¿Puedo tener fe? Gracias a que puedo oír. Pero también dice, y el oír por la palabra de Dios. Puedo oír porque la palabra de Dios ha llegado, porque Dios ha hablado, porque Dios lo ha creado. Me da la capacidad, la palabra de Dios me da la capacidad de oír. Y al oír, puedo entonces tener fe. Y dice la palabra de Dios que al que cree, entonces, por la palabra de Dios, todo me es posible. El asunto es que, interesante, es que este punto tiene ida, regreso y es uno con el otro. Y sin uno no está el otro. Lo que quiero decir es que gracias a que hay palabra de Dios, yo puedo tener fe. Y si tengo fe, todo es posible. Porque hay palabra de Dios. Pero si no hay palabra de Dios, no puedo tener fe. Y si no tengo fe, todo me es imposible. Hay muchas personas que quieren decir, tengo fe, pero no reciben la palabra de Dios. No es real eso. Es una fe fingida, así lo dice su palabra. Si yo recibo la palabra de Dios, puedo tener fe.
Pero si yo rechazo la palabra de Dios, por más que me diga a mí mismo, sí puedo, sí puedo, sí puedo, yo lo lograré, Dios está conmigo, pero no recibes la palabra de Dios, entonces mi fe es nula, mi fe está muerta, porque la Biblia me enseña que la fe vive con las obras. Yo recibo la palabra de Dios, yo puedo creer, y si yo puedo creer, yo puedo actuar en las instrucciones que recibí. Si yo actúo en las instrucciones que recibí de Dios, puedo tener los resultados de esas instrucciones que recibí de Dios porque pude creer, porque pude recibir la palabra de Dios. Pero si no recibo la palabra de Dios y digo tener fe, ¿en qué voy a actuar? No voy a llevar a cabo las instrucciones que pueda recibir porque no creo, porque yo las rechacé. Y no voy a tener los resultados de las instrucciones de Dios porque rechacé la palabra de Dios, aunque pueda decir tengo mucha fe. Una de las cualidades que tiene la palabra de Dios es que es creadora, trae creación. Por ello, el bien que me falta puede ser creado por Dios. Pero también otra de las cualidades es que la palabra de Dios resplandece. Si hay mal en mí, pero llega la palabra de Dios, esta ilumina y echa fuera a ese mal, echa fuera a esas tinieblas. Vamos a Salmos, capítulo 119, verso 130. Salmos 119, verso 130. ¿Lo tienes, mi hermano? Dice su palabra así: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Hermano, es que como que yo no soy muy bueno para los estudios, como que no se me queda nada. Pues póngase a leer la Biblia. Porque la exposición de la palabra de Dios alumbra mi vida y me hace comprender sabiduría, me hace entender. Cuando una persona no entiende cosas tan básicas como si yo agredo, voy a entristecer, voy a lastimar, me van a agredir, es porque no tiene esa exposición con la palabra de Dios. Cosas tan básicas como si yo no perdono, al final el que se le está lastimando soy yo mismo, mi cuerpo, mi estómago, mi corazón, mis sentimientos, mis pensamientos están cargados de enojo, de tristeza, de odio, de rencor, de lo que sea. Y la otra persona como ni cuenta a veces. Y no me percato que soy yo el que me está lastimando. ¿Por qué actúa de esa manera con falta de inteligencia? Porque no hay una exposición, no hay un acercamiento con lo que es la palabra de Dios. He escuchado a muchas personas que dicen, pero ¿por qué? ¿Qué tiene de malo? Se nota que no ha leído la palabra de Dios, ¿verdad? Un hermano, cuando habló con un hechicero, una hechicera, dijo, la verdad, la hechicera dijo, la verdad no he leído la Biblia. El hermano le responde, pues se nota, por eso estamos como estamos, por eso está haciendo lo que está haciendo. Si tuviéramos esa cercanía con la palabra de Dios, entenderíamos muchas cosas que hacemos mal y podríamos modificarlas y tener mejores resultados. Pero hay muchas personas que no lo entienden, que les va mal y pues échale más limones al agua. Amarra otra cinta en la pata de la mesa. Ponte otro colguije a ver si cambian las cosas. Empezamos a comprender la razón de las consecuencias cuando somos expuestos a la palabra de Dios. Cuando su palabra me guía, la iniquidad, dice su palabra, se va. En el verso 133 de ese mismo capítulo, Salmos 119, en el verso 133, dice su palabra, ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí.
son deseos que prácticamente es lo mismo. Cuando el Señor ordena mi vida con su palabra, a veces queremos que Dios ordene nuestras vidas con mis palabras, con mis proyectos, con mis deseos, que cambie al otro, que modifique al otro, que restaure o renueve o que el otro entienda. Mi punto. Pero la Biblia me enseña, no, el proyecto realmente donde la iniquidad se puede apartar de ti es cuando tú te alineas con las palabras de Dios, cuando tu vida se alinea con el proyecto de Dios. Si estás esperando que se vaya de ti el mal, que Dios lo eche fuera, pero tú no alineándote con Dios, es imposible. No se puede lograr porque es una manera de decir, Señor, lávame estando aquí en el lodo. ¿Cuándo va a terminar? Sí lo puede hacer, te puede limpiar, pero no se va a notar porque te vuelves a ensuciar. Y te vuelve a limpiar y no te percatas porque te vuelves a ensuciar. Y siempre vas a estar sucio porque no sales del lugar donde te estás contaminando. Si nosotros somos ordenados por la palabra de Dios, salimos de nuestro lugar y empezamos a tener los resultados. Dios nos transforma, los renueva, quita la iniquidad y se empiezan a ver los resultados porque ya no caminamos en ello. Al llegar la palabra de Dios, la iniquidad siempre se irá. A veces puedes decirse, hermano, conmigo Dios hizo una excepción. Leo la palabra de Dios, la escucho, la obedezco y no mejoran las cosas. En Juan capítulo 1, en el verso 5, Juan 1, verso 5, dice su palabra, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, contra la luz. Y si esta es una ley, eso significa que en cuanto llega la palabra de Dios, las tinieblas se tienen que ir. En cuanto llega la palabra de Dios, la maldad, la iniquidad se tiene que ir. Trajeron a Jesucristo los endemoniados, las personas que estaban sometidas por espíritus que los llevaban al mal. Pero en cuanto llega la palabra de Dios, los espíritus que llevaban a las personas hacia el mal salen, son libres, se van. Pero eso no significa que las personas ahora van a empezar a caminar en el bien. ¿Cómo dijo, hermano? Sí. Porque una persona esclavizada por el pecado no tiene otra opción. Pero una persona libre por Cristo, libertada por Cristo, tiene opciones. Y es ahí donde muchos pierden su oportunidad. Porque una persona endemoniada es gobernada por quien lo domina, por ese espíritu malo, por ese pecado que lo atrae. Pero una persona libre puede decidir si camina hacia lo malo o si camina hacia lo bueno. La Biblia me enseña que en cuanto llega su palabra, Jesucristo te hace libre. Quien te domina, quien te ata, quien te gobierna, quien te obliga, se va. Eso significa que si tú caminas en iniquidad es porque tú quisiste. No porque no tenías otra opción. Hermano, ¿pero qué podía hacer? Ponerte a orar. Muchas veces nosotros queremos de alguna manera desacreditar las promesas de la palabra de Dios, justificando nuestras necedades. Cuando realmente la palabra de Dios se cumple. Y en cuanto la palabra de Dios llega a tu vida, tú tienes libertad. La Biblia sí me enseña, resplandece, las tinieblas se van. Así que si sigues en iniquidad, que si sigues en pecado, que si sigues en maldad, no es porque no tuvieras otra opción. La Biblia me enseña que Jesucristo en una ocasión dijo, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas
que la luz. Eso significa que sí, Jesucristo quita a quien te ata, quita a quien te obliga, quita al que... Pero luego tú tomas la decisión. Y es ahí donde se vuelve triste la historia. La palabra de Dios no solamente echa fuera también a aquel que te quiere gobernar, dominar o ordenar para que camines en un mundo malo o camines en resultados malos. También la palabra de Dios nos alimenta. Y este es el último punto que quiero tratar. En Mateo capítulo 4, verso 4, Jesús respondió esto. Mateo capítulo 4, verso 4. La Biblia me enseña que en una ocasión vino Satanás a quererlo tentar. Al inicio de su ministerio de Cristo, viene Satanás a querer tentar a Jesucristo. Y en una de las tentaciones, ya que Jesús estaba en ayunando, y ya por un bastante tiempo, no fue mediodía, como nosotros que a veces ya nos estamos muriendo, ¿verdad? Con mediodía, no fue por un día, fueron 40 días, 40 noches, que evidentemente caminaba en el Espíritu. Y viene Satanás a tratarle de tentar, diciendo que es el cuerpo humano, el cuerpo físico, requiere de sustento básico, alimento. Y viene Satanás a decirle, eres hijo de Dios. Manda que estas piedras se conviertan en pan, ya que tu cuerpo necesita ese alimento, ya que tu cuerpo requiere. Es muy probable que haya hablado más diciéndote, mírate, mira, se te notan las 3 costillas, ya estás, Llegó un muchacho en una ocasión pues, pidiendo dinero, que no había comido. Pesaba como 3 veces lo que yo. Que no te creo. Jesucristo tenía 40 días en ayunas y viene Satanás a tratarle de presentar este panorama. Busca lo esencial para el cuerpo físico. Jesús le responde con esto. En el verso 4, escrito está. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan, entendiendo que sí también es necesario, pero lo que verdaderamente nos produce vida es la palabra que sale de la boca de Dios. Ya que por la palabra de Dios podemos ser nutridos, podemos ser fortalecidos, podemos ser... Mira, si Dios habla sin necesidad de alimento, puedes sustentarte. Si Dios habla con poco alimento, puedes ser saciado. Pero si Dios habla aún teniendo mucho alimento, pero si Dios retiene su palabra o manda algún tipo de mal, lo que comamos no nos va a saciar, no va a ser suficiente. Y podemos llegar a pesos peligrosos y aún sentirnos insaciados. Porque lo que las personas verdaderamente necesitan, lo que tú y yo verdaderamente necesitamos, es la palabra de Dios. En una ocasión Jesucristo expresó que sus palabras producían vida. En el libro de Juan, capítulo 6, en el verso 63, lo dijo de esta manera. Juan, capítulo 6, verso 63. El Espíritu es el que da vida. Presta atención a esta frasecita, porque Jesús lo dice. El Espíritu es el que da vida. ¿Podemos tener vida gracias a qué? Al Espíritu. Es el Espíritu el que da vida.
La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Muchas veces nosotros podemos preferir con anhelo y deseo sentir que sin la comida morimos. Podemos luchar por ella, podemos esforzarnos, podemos gastar, podemos invitar cuando estamos contentos, cuando estamos débiles, cuando estamos fortalecidos, cuando estamos celebrando o incluso cuando se está deprimido. A veces se busca el alimento. Es una manera en la que entendemos de alguna forma que nuestro cuerpo se está nutriendo, se está fortaleciendo. Si tú pasas tiempo sin comer, ¿alguien ha pasado tiempo sin comer? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Te hace anhelar la comida. Te hace anhelar. Aquel que conoce lo que es el ayuno, pero que de verdad conoce lo que es el ayuno, se dará cuenta que lo que normalmente puede despreciar durante el ayuno se vuelve tan coqueto, tan atractivo. Uno puede decir, un lonche, pero tiene aguacate. Aquellos que no les gusta el aguacate. No, pero durante el ayuno, hoy tiene aguacate. ¿Qué tiene? Cuando nosotros tenemos hambre, nuestro anhelo y deseo rápido es buscar la comida. Pero Jesús dice, pero si entendiéramos que lo que verdaderamente da vida, lo que verdaderamente nos puede saciar es su espíritu, lucharíamos por él, pelearíamos por su espíritu. Si yo me siento triste, en vez de correr a la comida, es correr a Cristo. Si yo me siento contento, en vez de celebrar con comida, es ir con Cristo. Si yo me invito a alguien para celebrar, es ir con Cristo. Pero normalmente lo asociamos más hacia la cuestión del alimento. Cuando la Biblia me enseña, la carne, nosotros creemos, y al final es por fe, porque yo no veo lo que sucede dentro de mí. Me explican en la escuela y me enseñan libros y puedo ver videos de qué es lo que sucede con mis alimentos cuando entran por mi boca. Ya no veo en cómo se transforman en energía, no veo cómo los toma mi cuerpo. Creo que los tomó porque digo, se me quitó el hambre, porque me creció la panza, porque me siento más renovado, porque me siento... Pero al final sucede algo que yo no lo he visto. Para mí es fe. Lo tomo y sí creo que de alguna manera me está alimentando. Pero el Espíritu de Dios, dice la Biblia, es mucho más provechoso. Por lo tanto, en el momento en el que yo tomo la palabra de Dios, muchos empiezan, pero ¿cómo la palabra de Dios te va a dar aliento? ¿Cómo la palabra de Dios te va a dar nuevas fuerzas? ¿Cómo la palabra de Dios va a ayudar a que salgan mejor las cosas? Bueno, puedo decir, ¿cómo es que un pedazo de alimento, un pedazo de pan va a fortalecerme? ¿Qué es lo que un pedazo de carne va a hacer que yo levante más? Sin embargo, sucede. Y podemos de alguna forma explicar a lo mejor lo que sucede con el alimento físico. Pero la Biblia me enseña que existe el metabolismo, que existe la toma de nutrientes espirituales que me dan vida, verdaderamente me dan vida. Y puedo ver algunos que están bastante bien nutridos con el alimento físico. Pero ¿y el espiritual? La palabra de Dios es más sustanciosa que las cosas del mundo. En Lucas, capítulo 12, verso 23. Jesucristo expresó esto, y presta atención a esto. Lucas, capítulo 12, verso 23. La vida es más que la comida, ¿sí lo tienes? Y el cuerpo que el vestido. Hablando de prioridades, es mucho más importante la vida que la comida. Y si Jesucristo dice que el Espíritu es el que da vida, entonces en prioridad yo debería de decidir
el Espíritu encima de mi aliento, deseo, de anhelo de la comida. Porque la palabra de Dios es la que me nutre, verdaderamente me nutre. Personas que aquí, a veces por falta de tiempo, a veces por flojera, a veces por poner otras prioridades, no leemos la Biblia. No venimos a la iglesia. Pero pasa así una semana sin comer, ya te veré. Bien anhelado, bien deseado. Hay personas aquí que sin señalar, meses sin leer la Biblia. Imagina cómo están. No se les nota 3 costillas, se les notan hasta la columna vertebral. Hechos literalmente momias. Pero sí, quieren tener vida, quieren tener salud, quieren tener protección, quieren que Dios esté como genio que desea mi hijo amado, en quien tengo complacencia. En el verso 29 de este mismo capítulo. Vosotros pues, no os preocupéis por qué habéis de comer, ni por qué habéis de beber, ni estés en ansiosa inquietud. ¿Qué vas a comer? ¿De qué vas a comer? Vas a comer. Ahí lo vas a buscar y vas a comer. Te pones a trabajar y sale para comer. Pero en el verso 30 dice, porque todas estas cosas busca la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas busca el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Hermano, ya está. Si me la paso leyendo la Biblia, ¿me van a pagar por ello? No, si te pasas leyendo la Biblia entenderás que el que no trabaja no come. Si te la pasas leyendo la Biblia entenderás que el robar te quita bendiciones. Entenderás que el estafar no es agradable delante de Dios. Entenderás que tenemos 6 días para trabajar y el 7º es exclusivamente para Dios. ¿Para qué dijo? Para trabajar. ¿Cuántos dijo? 6 días. Entendemos que la jornada tiene su tiempo y que hay tiempo donde se puede trabajar y hay tiempo donde se puede descansar. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, nuestros caminos empiezan a ser ordenados. Empezamos a tener vida. Empezamos a tener los resultados que vienen de la palabra de Dios. Concluyo con esto. El mal que pueda haber en ti será echado fuera por la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene las siguientes cualidades. La palabra de Dios es creadora. Crea lo que aún falta de bien en ti. Lo puede hacer. Sí lo puede hacer porque es creadora. Para mí me puede ser imposible. Que mi esposo, que mi esposa, que mi hijo, que mi papá, que mi hermano, que mi hermana. Dios lo puede hacer. Falta algo bueno, ahí lo va a poner Dios. Porque la palabra de Dios es creadora. La palabra de Dios resplandece, disipa el temor, el mal, el rencor, la falta de perdón. Lo quita. La palabra de Dios trae esa paz, quitando el mal que pueda haber en ti. La palabra de Dios trae ese alimento, satisfaciendo el alma, satisfaciendo tu vida. Permite que la palabra de Dios entre en tu vida. Te invito a que te pongas de pie. Dile al Señor Jesucristo, corrígeme, enséñame, dirígeme con tu palabra. Quiero que escuches esta lectura que viene en Salmos, capítulo 1. En el verso 2 expresa que aquel en quien en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Jesucristo estaba en esa ocasión en la casa de Pedro. Las personas atadas por demonios y por enfermedades, de alguna manera se enteraron que estaba ahí Jesús y fueron.
Y la Biblia me enseña que Jesucristo con la palabra echó fuera a todos los demonios, echó fuera a todas las enfermedades, dejando a las personas que habían ido en busca de esa libertad libres, para ahora sí caminar conforme a la palabra de Dios. Ahora Jesucristo también está aquí en su casa, allí donde estás tú, en tu casa. Y la Biblia me enseña que por la palabra de Dios Él puede echar fuera demonios. Si tú tienes esa necesidad de libertad, hoy Jesucristo te hará libre. Solamente dile al Señor: corrígeme, dirígeme, renuévame, enséñame. Dile al Señor: yo recibo tu palabra, yo recibo tu dirección. Permite que sea el Señor Jesucristo quien se levante en tu vida, que se ponga de pie y hable con su voz poderosa al viento, al mar, a la tempestad, a los demonios, a las cadenas, a los conflictos que puedan haber, diciendo: fuera, diciendo: calla, diciendo: enmudece. Padre Santo,